Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y que involucra a dos de las figuras más queridas y seguidas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, vamos a sumergirnos en la historia, los rumores y las posibles razones detrás de lo que pudo haber provocado una tensión entre ellos. ¿Qué dijo Hande que enfureció a Kerem? ¿Hubo realmente un enfado? Acompáñenme a descubrirlo. Pero antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo cada semana sobre tus celebridades favoritas, dramas turcos y todo lo que está en tendencia. No te lo querrás perder. Ahora sí, vamos al grano. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sus nombres evocan recuerdos de una de las parejas más queridas de la televisión turca, especialmente después de su protagónico en la exitosa serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos en muchos lugares. Su química en pantalla era innegable y esa magia se trasladó a la vida real, convirtiéndolos en la pareja del momento. Los fans estaban extasiados, la prensa los seguía a cada paso, y todo parecía un cuento de hadas. Pero como muchos cuentos de hadas, este también tuvo su final, y uno que dejó a muchos preguntándose qué pasó. La ruptura entre Hande y Kerem fue un balde de agua fría para sus seguidores, y desde entonces, las especulaciones no han cesado. Se han tejido un sinfín de teorías sobre las razones de su separación, y una de las más recurrentes es la de una posible declaración o acción de Hande que habría provocado el enfado de Kerem. Entonces, ¿qué pudo haber pasado realmente? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen un poco turbias, porque no hay una respuesta clara y definitiva. No existe una fuente oficial que confirme un incidente específico que haya detonado la ruptura. Lo que sí tenemos son rumores, especulaciones y análisis de expertos en el mundo del espectáculo. Una de las teorías más populares es que las agendas tan apretadas de ambos, con proyectos en diferentes lugares y horarios demandantes, pudieron haber afectado la relación. Mantener una relación a distancia con poco tiempo para compartir y conectar, puede ser un desafío enorme, incluso para las parejas más sólidas. Recordemos que Hande y Kerem son dos de las figuras más solicitadas en Turquía, con compromisos profesionales que los llevan a viajar constantemente y a trabajar largas horas. Este factor, a menudo subestimado, puede ejercer una presión considerable sobre cualquier relación, incluso aquellas cimentadas en el amor y la admiración mutua. La falta de tiempo de calidad juntos, la dificultad para coordinar agendas y la constante exposición mediática pueden erosionar la intimidad y la confianza, elementos cruciales para el éxito a largo plazo. Otra teoría apunta a diferencias en sus prioridades y visiones de futuro. A veces las parejas se separan porque, a pesar del amor que se tienen, no están en la misma página con respecto a lo que quieren de la vida. Tal vez Hande y Kerem tenían diferentes ideas sobre el matrimonio, la familia o sus carreras, y esas diferencias se volvieron irreconciliables. Es crucial recordar que las relaciones no son estáticas, evolucionan con el tiempo, y las personas también. Lo que una vez pudo haber sido una visión compartida del futuro puede divergir a medida que cada individuo crece y madura. La incompatibilidad en este aspecto puede generar frustración, resentimiento y, finalmente, la decisión de separarse. En el caso de Hande y Kerem, estas diferencias podrían haber estado relacionadas con la dirección que cada uno quería tomar en sus carreras, sus expectativas sobre la vida familiar o incluso sus valores personales. Pero volvamos a la pregunta inicial, ¿qué dijo Hande que enfureció a Kerem? Aquí es donde entran en juego los rumores. Algunos medios de comunicación turcos, citando fuentes cercanas a la pareja, sugirieron que Hande pudo haber hecho comentarios sobre la familia de Kerem que no fueron bien recibidos. Se especuló que hubo una tensión relacionada con la forma en que Hande se relacionaba con los familiares de Kerem, o que hizo alguna crítica sobre ellos en privado que llegó a oídos de Kerem. La dinámica familiar puede ser un terreno delicado en cualquier relación. Las diferencias culturales, las expectativas sociales y las personalidades individuales pueden generar conflictos y tensiones que, si no se abordan adecuadamente, pueden dañar la relación de pareja. En este contexto, los comentarios de Hande sobre la familia de Kerem, ya sean ciertos o inventados, podrían haber sido el detonante de una crisis mayor. La percepción de desaprobación o falta de respeto hacia los seres queridos de Kerem podría haber generado una profunda decepción y, consecuentemente, un enfado considerable.
Otra versión de la historia apunta a que Ande pudo haber expresado ciertas dudas sobre el futuro de la relación en una entrevista o conversación privada, lo que habría generado inseguridad y molestia en Kerem. Recordemos que las relaciones públicas siempre están bajo el escrutinio constante de los medios y los fans, y cualquier comentario, por más inocente que parezca, puede ser interpretado de 1000 maneras diferentes. La incertidumbre sobre el futuro puede ser un factor desestabilizador en cualquier relación. Las dudas sobre la compatibilidad a largo plazo, la capacidad de superar obstáculos juntos o el compromiso mutuo pueden sembrar la semilla de la desconfianza y el miedo. En el caso de Ande, expresar públicamente o en privado estas dudas podría haber sido interpretado por Kerem como una falta de fe en la relación y, por lo tanto, una razón para sentirse herido y decepcionado. La presión de los medios y la constante especulación sobre su relación podrían haber exacerbado estas inseguridades y contribuido a la ruptura. Es importante destacar que ninguna de estas teorías ha sido confirmada por los protagonistas. Ande y Kerem siempre han mantenido un silencio respetuoso sobre las razones de su ruptura, evitando alimentar los rumores y protegiendo su privacidad. Esto hace que sea muy difícil saber con certeza qué pasó realmente entre ellos. El silencio de Ande y Kerem, si bien comprensible dada su posición pública, ha alimentado aún más la especulación y los rumores. Su decisión de no abordar el tema directamente ha permitido que las teorías más descabelladas florezcan, dejando a los fans y a los medios de comunicación intentando llenar los vacíos con sus propias interpretaciones. Sin embargo, su silencio también puede interpretarse como una señal de madurez y respeto mutuo, una voluntad de no ventilar sus problemas personales en la esfera pública y de proteger la intimidad de lo que una vez fue una relación especial. Lo que sí sabemos es que la separación fue dolorosa para ambos. A pesar de no hablar públicamente sobre el tema, se les ha visto afectados en diferentes momentos, y es evidente que la relación fue importante para ellos. Superar una ruptura nunca es fácil, especialmente cuando se trata de una relación tan mediática como la de Ande y Kerem. La exposición constante a la que estaban sometidos, la presión de los fans y la vigilancia de los medios de comunicación hicieron que el proceso de duelo fuera aún más difícil y doloroso. Cada paso que daban, cada publicación en redes sociales, cada proyecto en el que participaban era analizado y diseccionado en busca de pistas sobre su estado emocional y sus sentimientos hacia el otro. Superar este tipo de ruptura requiere una gran fortaleza mental y emocional, así como la capacidad de protegerse del ruido externo y enfocarse en la propia recuperación. Ahora, más allá de los rumores y las especulaciones, creo que es importante recordar que Ande Erçel y Kerem Bürsin son dos personas talentosas y exitosas que merecen respeto y comprensión. Independientemente de las razones de su separación, han demostrado ser profesionales dedicados y han dejado una huella imborrable en la televisión turca. Su talento y carisma los han convertido en figuras admiradas y queridas por el público, y su trabajo ha contribuido a popularizar los dramas turcos en todo el mundo. Es importante recordar que detrás de la imagen pública hay seres humanos con sentimientos, vulnerabilidades y desafíos personales. Juzgarlos o criticarlos sin conocer la verdad es injusto y desconsiderado. Y hablando de sus carreras, ambos han seguido adelante con proyectos exitosos. Ande ha protagonizado nuevas series y ha incursionado en el mundo de la moda, mientras que Kerem ha continuado trabajando en proyectos ambiciosos y ha explorado nuevas facetas de su talento. Es inspirador ver cómo han logrado superar este capítulo de sus vidas y seguir creciendo tanto personal como profesionalmente. Su capacidad para reinventarse y asumir nuevos desafíos demuestra su resiliencia y su pasión por su trabajo. A pesar de la adversidad, han logrado mantener su éxito y seguir inspirando a sus fans con su talento y dedicación. En resumen, la pregunta de qué dijo Ande que enfureció a Kerem sigue siendo un misterio. No hay una respuesta definitiva y confirmada, y lo más probable es que nunca la sepamos con certeza. Lo que sí sabemos es que las relaciones son complejas y que las rupturas pueden ser dolorosas, especialmente cuando están expuestas al escrutinio público. Más allá de los rumores y las especulaciones, es importante recordar que la verdad real solo la conocen ellos dos. Lo importante es recordar que Ande y Kerem son dos personas que merecen respeto y que han seguido adelante con sus vidas, demostrando su talento y profesionalismo. En lugar de centrarnos en los rumores y las especulaciones, podemos admirar su trabajo y desearles lo mejor en sus futuros proyectos. Al final del día, lo que realmente importa es el legado que dejan con su trabajo y la inspiración que brindan a sus seguidores. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis sobre la relación entre Ande Erçel y Kerem Bürsin.
Recuerden que este es solo un resumen de los rumores y especulaciones que han circulado, y que la verdad real solo la conocen ellos. Muchas gracias por acompañarme un día más. Espero que hayan disfrutado del vídeo. Si fue así, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Y cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que algún día sabremos la verdad sobre lo que pasó entre Andy y Kerem? Los leo en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, si aún no se han suscrito al canal, los invito a hacerlo ahora mismo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Recuerden que tenemos contenido nuevo cada semana sobre sus celebridades favoritas, dramas turcos y todo lo que está en tendencia. Así que no se lo pierdan. Gracias de nuevo por ver el vídeo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo. Adiós.